Bueno, como no podía ser de otra forma, aquí tenéis mi análisis, mi review, mi opinión, llamadlo como queráis, de Godzilla y Kong el Nuevo Imperio. Ah, hay mucho que decir, realmente. Tengo mucho que decir, tanto positivo como cosas que no me gustaron, pero bueno, ya sabéis un poco cómo va esto, así que paso a explicarlo rápidamente. Este va a intentar ser un análisis sin spoilers, aunque va a haber momentos puntuales en los que sí que soltaré ciertos detalles de la trama, sobre todo para matizar y para que os hagáis una idea de las cosas a las que me estoy refiriendo. Como siempre, en ese momento voy a poner el típico cartelito de spoiler y pues ya sabréis que si no queréis enteraros, tampoco es que arruine mucho la experiencia de la peli en sí, pero bueno, de todas formas siempre es mejor verla sin saber absolutamente nada. Aunque de nuevo tampoco son spoilers muy grandes. Así que eso, simplemente pues eso, para dar detalles y para mostrar a qué me estoy refiriendo exactamente, pues un poco. Así que nada, vamos allá. Bueno, no creo que no es secreto para nadie que soy súper fan del Monsterverse, de los kaijus y de la figura de Godzilla en sí. Y voy a ir directo al grano. Esta peli me ha encantado. Me parece que es una peli espectacular. Creo que la mejor forma de definirla es decir que es espectáculo puro y duro. Eh, es una peli visualmente deslumbrante que uno puede pensar, bueno, claro, no inventa nada nuevo, pero es que lo que hace lo hace muy bien. Entonces, creo que visualmente es de los puntos más fuertes de la película, pero creo que es una peli que ofrece exactamente lo que promete, sin decepcionar. No es una de estas pelis que digas es pretenciosa ni nada por el estilo, o sea, es una peli que, bueno, eh, sabe muy bien el público al que va dirigido y no tiene miedo a darles lo que ellos piden. Y está genial, es una peli, ya digo, espectacular en el sentido más puro de la palabra. Las peleas de Kaiju son bestiales, nos dan exactamente lo que queríamos a los fans, pero tampoco diría que es una peli exclusivamente para fans. Yo creo que una persona fuera de lo que es el fanatismo del Monsterverse, vamos a llamarlo un espectador casual, también la disfrutaría, también encontraría los puntos entretenidos y divertidos de la película, vamos, que también le acabaría gustando. Es una peli realmente que se consume muy fácilmente, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero eso, a mí yo la estaba viendo en el cine y hubo momentos donde decía, wow, qué locura en el sentido visual, qué locura en el sentido de lo que está pasando y qué locura lo claro que tenía el director, lo que quería hacer y lo que quería mostrarnos a nosotros, a los fans del Monsterverse y también a la gente casual, ya digo. Y, pero es una bestialidad de película. Entonces, bueno, a entrar un poco más en detalles porque quiero hablar bastante. Voy a intentar que este análisis no dure más de una hora, porque si no luego es un coñazo tener que recortarlo y tal, pero eso. Pues bueno, empecemos. Vale, lo primero que tengo que decir es que más allá de toda la espectacularidad que rodea la película, las batallas entre monstruos gigantes, toda la acción, todos los efectos visuales muy bien realizados, por cierto, y muy bien hechos, hay una cosa que me quedó bastante clara y es lo, valga la redundancia, claro que tenía el director Adam Wingard lo que quería hacer con este proyecto, lo que quería darnos. Ya viene de dirigir Godzilla vs. Kong, así que ya tiene experiencia en este terreno, ya tiene experiencia como director de este tipo de películas. Pero es que se nota mucho que él también es un fan de este género y se nota bastante por cómo te arma toda la historia, por cómo te monta esas peleas bestiales, por saber exactamente qué es lo que quiere entregar con este tipo de productos y se nota que es un fan de estos alocados, se le nota mucho el friquismo y no lo puede evitar, tanto ya sea en las decoraciones de la habitación de cierto personaje como en la música ochentera, noventera. Es como, se nota que el tipo es un puto friki. Vale, y es algo que viene bien para este tipo de franquicias realmente. Yo no me imagino una persona que luego a lo mejor también podría haberlo hecho bien, ¿no? Pero una persona así como que intente dar un sentido más metafórico a la película, ¿sabes? Para eso ya tendríamos un poco a Minus One, ¿sabes? Entonces, esta no intenta competir en esa categoría, ni mucho menos ser algo como Minus One. Esta pretende ser lo que es espectáculo y entretenimiento puro y duro y lo consigue. Y lo consigue a puro pulso y lo consigue a pura fuerza de las escenas, a puro impacto visual. Ya digo, yo estaba ayer en el cine, bueno, ayer, anteayer, es que esto lo estoy grabando un poco después de haber reposado la película. Y era impresionante los momentos que estás en el cine viendo cómo dos bichos gigantes se están dando de hostias, que vale, no es algo real, ya lo sabes, pero es que se siente también, no solo ya por cómo está hecho, por cómo han decidido hacer el diseño de las peleas y tal, sino por el sonido, que es algo que también tengo que alabar.
Tiene realmente un muy buen sonido esta película, o sea, realmente sientes los golpes, sientes los puños, sientes la pedrada, sientes todo. Entonces, es algo que creo que es digno de aplauso para una película de este tipo. Sabe, ya digo, sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien a qué público va dirigido, sabe muy bien lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, un gran punto a favor por el director. Ojalá, yo no creo que vayan a cambiarlo para la siguiente, pero ojalá dirija la siguiente película del Monsterverse. Porque vamos, Godzilla vs. Kong funcionó, Godzilla y Kong tiene pinta de que también va a funcionar, no tendrían por qué cambiarlo y hacer y ponerte a otro director para la siguiente, pero bueno, nunca se sabe. Pero ya digo, yo preferiría y ojalá que siga estando en el Monsterverse y siga dirigiendo más proyectos porque el tipo tiene muy en claro lo que tiene que hacer, tiene muy en claro cómo lo tiene que hacer y sobre todo sorprende. Pese a que uno dice, bueno, sí, el Monsterverse no deja de ser todo, ¿sabes? Un poco lo mismo, ¿no? Como quien dice Marvel, que no deja de ser todo un poco lo mismo, pero es que saben sorprender dentro de eso mismo, entre comillas, que están entregando, ¿no? Y aquí suben la apuesta, y eso está bien, salvando un poco las distancias en cuanto a argumento y en cuanto a cómo se arma y se estructura la trama, a mí este tipo de proyectos y cómo están yendo, si tenemos en cuenta Godzilla Regreso de los Monstruos, Godzilla vs. Kong y esta, me recuerdan un poco, de nuevo, salvando las distancias, a la saga Misión Imposible. ¿Por qué? Porque son películas que tienen muy claro lo que tienen que hacer, saben muy bien cómo hacerlo y siempre intentan entregar más, siempre intentan elevar el nivel, subir el listón y esta no es diferente. En esta también he sentido que pese a que es como, vale, sí, dentro de su universo todo un poco lo mismo, no dejan de mostrar cosas nuevas, no dejan de montar, expandir más el universo, montarse nuevas historias, con nuevos materiales, con nuevos personajes, con nuevas ambientaciones, que ese es otro punto fuerte de esta película también, pese a que ya conocíamos la Tierra Hueca, aquí se sigue expandiendo más ese concepto, se siguen descubriendo nuevos lugares, nuevos territorios, lo que da lugar también a que puedan mejorar y superarse en cuanto a ambientación. Entonces, son puntos realmente que creo que hay que resaltar de esta película. Y ya digo, más allá de lo que es la espectacularidad pura y dura, porque es que hay un momento donde llegas y dices, es que qué cojones estoy viendo, qué puta locura. O sea, uno de los momentos cumbres de la película, para mí, hay una pelea en gravedad cero que es de lo más exquisito que he visto dentro del género kaiju. Yo me atrevería a ponerlo en el top 5 de mejores momentos de pelis de monstruos gigantes. Esa pelea en gravedad cero es realmente bestial, o sea, titánica. Es mi momento favorito de toda la película, o sea, con eso lo digo todo. Y creo que también de todo el Monsterverse. O sea, tenéis que verlo para entenderlo. Obviamente hay que saber entrar para que lo disfrutes al 100%. Pero es un momento que dices, es que ¿en qué puto momento se le ocurre a alguien en la cabeza hacer algo así? Y es bestial. O sea, ya digo, tenéis que verlo para entenderlo, pero bueno, para que os hagáis una idea. O sea, tenéis a Kong luchando contra Skark por un lado, tenéis a Godzilla luchando contra Shimo por otro lado, y tenéis a Zuko, que ya hablaremos de él más adelante, luchando con más gorilas también del otro lado, todo esto en gravedad cero, o sea, imaginad eso, con piedras de por medio, buah, una locura. Pero bueno, volviendo al tema central del que estamos hablando aquí, ¿no? El concepto que tiene este Monsterverse de ir creciendo, de ir agrandando, de ir expandiendo su universo, de ir entregando más, aunque sea un poco de lo mismo, pero más, y también cambiando algunas cosas, ajustando otras que no terminaban de funcionar. Todo eso lo está haciendo muy bien Adam Wingard y su equipo de guionistas, bueno, y todo el equipo de la película, porque es que visualmente también es muy potente. Aunque uno diga, bueno, es que ya conocemos la Tierra Hueca y tal. Bueno, conocemos una punta de la Tierra Hueca, porque aquí lo exploran más, abre todavía más ese mundo. Sí es verdad que hay algunas cosas, y aquí quiero hacer un inciso especial, ¿vale? Porque hay algunas cosas que uno puede decir que rizan un poco el rizo, en el sentido de que están peligrosamente en la delgada línea de lo que uno es ya estirar demasiado un concepto para volverlo tan ficticio que acaba siendo una burla, ¿no? Acaba siendo como una especie de meme, por así decirlo. Y aquí, bueno, hay muchos momentos donde dices, uff, es que esto lo exageras un pelín más y se te vuelve una coña, ¿sabes? O sea, se te vuelve como los típicos chistes del universo de Marvel que dices, venga, ¿sabes? Pues algo así. Aquí pasa un poco lo mismo, o sea, hay momentos y hay ciertas cosas que hacen o que suceden que dices, bueno, qué casualidad que justo aquí, que justo, que no, son los típicos momentos que uno ya se empieza a cuestionar dentro de la propia ficción, ¿no? Lo que es, lo que puede ser ya demasiada libertad, ¿sabes? A nivel de poco realismo que puede tener una película de este estilo, ¿no?
pero hay momentos donde dices, bueno, aquí se han tomado demasiadas libertades. Aún así, aunque esté en el límite, no termina de pasarlo, entonces te lo acabas creyendo de todas formas, dentro de la propia ficción de la película, vuelvo a repetir, igual esto pasa en una peli, yo qué sé, una peli del universo DC y dices, uy, aunque bueno, DC últimamente, pero bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que están un poquito en el límite de lo que un espectador para este tipo de películas se puede creer, entonces ya no hablemos de un espectador que no ha entrado nunca en el Monsterverse y no sabe lo que es. Pero bueno, de todas formas, como digo, no es que tampoco cruces el límite, pero está peligrosamente ya cerca del límite de al final acabar volviéndose pues un chiste, ¿sabes? Son ciertos elementos de la trama, ciertas libertades que se dan un poco para que la cosa avance o para darle cierto sentido a algunos personajes, para dar también un poco de valor a la presencia de esos personajes ahí, ¿no? Que dices, uff, es que esto está muy cogido con pinzas. Pero a mí me parece que funciona. A mí todavía me parece que en ese punto funciona y ole por eso porque se podían haber pasado mucho y podría haber sido una mierda, pero bueno. Entonces, nada, eso, agradecer simplemente el gran valor que tiene Adam Wingard para manejar estas criaturas, para manejar estas historias y para armarte una película de este estilo y hacerlo también y entregar más y mejor calidad. Entonces, creo que es algo digno de aplauso. Y visualmente, como ya he dicho previamente, es un portento, o sea, hay momentos que dices, wow, qué locura lo que estoy viendo en pantalla. No deja de notarse, obviamente, que es CGI, no deja de notarse que son elementos ficticios. Voy a estar haciendo muchas referencias a Minus One en esta película, en esta reseña, un poco por comparativa, pero se sabe se nota claramente que los escenarios, la ambientación está hecha con CGI. Esto no es Godzilla Minus One, porque Godzilla Minus One era un Godzilla un poco, y la historia también, un poco más con los pies en la tierra. Era un poco más intentando darle un tono más serio, más agudo, más humano a la propia historia, ¿no? Aquí no, aquí ya nos olvidamos de eso, porque para eso ya tenemos Minus One y ya tenemos las películas japonesas, y nos centramos en lo importante y en el núcleo, por así decir, de todo, que es mostrar peleas de kaijus, de monstruos gigantes, repartiéndose hostias a diestra y siniestra y mostrarlo de la forma más épica y bestial posible. Y en eso un gran aplauso porque lo consiguen y de sobra. O sea, es genial lo que veis. Si sois fans, incluso diría que los no tan fans, también lo podrían disfrutar, pero si sois fans os va a volver loco. Entonces, visualmente, como dije, es una locura de película, se nota mucho el CGI, bueno, pero es que es la misma calidad que viste en Godzilla vs. Kong, que es la misma calidad que viste en Godzilla Rey de los Monstruos y es la misma que viste en Kong Skull Island. Entonces, en ese sentido se han mantenido muy bien, pero como expanden cada vez más este universo, como expanden cada vez más este mundo, se expande también la presencia de los kaijus. Entonces eso hace que también haya más, muchos más en esta película, yo diría que es la que más, momentos con criaturas gigantes. Y lógicamente eso implica que también hay momentos, más momentos CGI. Esto no es ningún problema, yo creo que más bien todo lo contrario. Lo que hace grandiosa esta película es que esto no lo digo de manera negativa, ¿no? Pero deja un poquito de lado lo que es la historia humana, que en las anteriores películas está de adorno. Y bueno, no voy a mentir, a mí siempre me parecía como que estorbaban un poco. Y aquí estorba menos. O sea, y encima me resultó más interesante que el anterior. O sea, que eso ya es un punto, un gran punto a favor. Entonces, nos encontramos pues con una historia ya más centrada en lo que es los kaijus, más centrada en lo que es mostrar criaturas gigantes luchando y más centrada sobre todo en desarrollar también la historia de Kong, porque creo que esto ya no es sorpresa para nadie, por lo menos para mí ya no lo es, y es que esta es más una peli de Kong que una peli de Godzilla, que ya hablaré más adelante de lo que me parece a mí eso, ¿no? Pero bueno, es básicamente Kong el que guía la historia y es básicamente Kong el que desarrolla toda la trama, junto con un poco también el elemento humano, los personajes humanos, pero bueno, eso es quizás lo más secundario, diría yo. Bueno, no, realmente lo más secundario es otra cosa que también mencionaré antes, pero vamos a mencionar primero lo bueno y luego ya nos encargamos de lo malo, ¿no? Entonces eso, simplemente, la peli, como digo, es espectáculo puro, no quiere engañar a nadie, no es una de estas pelis pretenciosas que te quiera meter metáforas de esto realmente significa otro, vuelvo a repetir, para eso ya tenemos Minus One. Si queremos una peli que sea metafórica, que sea humana, que tenga su punto fuerte en lo que es la historia humana y el desarrollo de la trama de los personajes, para eso ya tenemos Minus One.
Esta es otra historia, esta busca otra cosa, va dirigida tal vez, sí, al mismo público fan de los kaijus, fan de las pelis de monstruos gigantes, pero que buscan otra cosa. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que hace poco vi una review que decía, básicamente, una review negativa de esta película, que decía en su título, ¿no? Es una peli de monstruos gigantes en la que todo es CGI y todo son peleas de bichos gigantes repartiéndose hostias. Y todo el mundo en los comentarios me ponían abajo de eso. ¿Y cuál es el problema? Decían, joder, eso es lo único que pedimos. Había un tipo incluso que ponía, genial, iré al cine a verla. Porque realmente hay gente que se queja, que está también un poco justificado, ¿no? De que este tipo de pelis son huecas, por así decirlo, ¿no? Son pelis un poco, pues, no creo que a nadie le sorprenda, son pelis palomiteras para gente que quiere desestresarse e ir al cine sin pensar. Pero a mí eso no me parece un punto negativo, o sea, no me parece un punto negativo para nada. Es un punto negativo tal vez si viniese de una saga que no es de eso, pero es que el Monsterverse, exceptuando tal vez la primera, la Godzilla de 2014, todas las demás ya dejaron muy en claro qué era lo que querían mostrar, a qué público iban dirigidos y qué clase de historia estaban intentando contar. Entonces, que alguien venga a quejarse en este punto, que es ya la maldita quinta película de este universo, de eso, me parece un poquito, vamos, como, no creo que se haya enterado ese tipo muy bien qué tipo de peli se estaba viendo. Y obviamente, si ves que no es el tipo de peli que te llaman a ti, que tú quieres una peli con más desarrollo en cuanto a la trama, que sea un poquito más real, que no se flipe en colores en muchas cosas y en muchos elementos de la historia, o en muchos elementos que suceden dentro de la película, pues no es tu tipo de cine y ya está. No pasa nada tampoco por eso. Pero bueno, que alguien se diga que esos son los puntos negativos de esta película, teniendo en cuenta que para la mayoría de fans, para el 99% de los fans, eso va a ser lo mejor de la película, pues deja en claro que esa persona no tiene muy bien, o sea, no sabe muy bien dónde está parado. Pero bueno, dejando de lado este inciso de esa crítica, estaba hablando, ¿no? De lo que es el sentido épico de esta película y de lo que te muestra y de lo que te enseña y que no tiene miedo a cortarse diciéndote, mira, es una peli de monstruos gigantes repartiéndose hostias, no vamos tampoco a desarrollar aquí la mejor historia cinematográfica, vamos simplemente a hacer que las criaturas vayan del punto A al punto B y el viaje va a estar plagado de elementos asombrosos, de momentos épicos, de luchas, de peleas y de cosas bestiales. Y en ese sentido lo cumple, pero de sobra, vamos. Yo no tengo ninguna queja. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a comentar más cosas. Obviamente ya había mencionado previamente el sonido, pero es que realmente cuando estás en el cine, creo que además está decir que esta es una peli que se tiene que ver en el cine. No es lo mismo verla en la pantalla de tu ordenador o en la pantalla de la televisión que verla en el cine. Pero cuando estás en el cine y sientes los golpes, sientes las malditas hostias que se dan, es bestial. No sé si era porque es verdad que yo estuve en una sala que, joder, tiene muy, muy buen sonido o porque yo creo que se verá así en todas, vamos, pero se sentía mucho el golpe. Si daban el golpe por la izquierda, retumbaba a la izquierda. Si daban el golpe por la derecha, retumbaba a la derecha. No me imagino cómo será vivir esta película en la experiencia 4DX. Eso tiene que ser la rehostia. O sea, a mí no me gusta mucho el 3D, tengo que decirlo, ¿eh? Pero creo que con esta película me habría ido a la experiencia 4DX a ver cómo cojones es eso, porque tiene que ser ya una volada de cabeza. Si así de normal ya te flipa, o sea, en la 4DX tiene que ser la rehostia. Pero bueno, volviendo al tema, es una peli, pues eso, que se disfruta mucho en el cine y el sonido aquí está muy bien trabajado, o sea, los golpes, las hostias, los gritos, los sonidos que emite Kon, los sonidos que emite Zuko, que ya digo, hablaré ya más adelante de Zuko, que es un elemento que me ha encantado, un nuevo personaje que me ha gustado mucho y una nueva incorporación al Monsterverse, que yo digo, ole, muy bien. Por fin nos dan algo nuevo y algo fresco. Y no solo del lado de los monstruos, sino también del lado de las personas y del lado de lo que es el elenco de humanos, también hay un nuevo personaje que da mucho que hablar. Entonces eso, es una película que está muy bien armada, muy bien hecha. La historia se desarrolla muy bien, me sorprende de hecho porque es una historia que durante su primera hora, igual es un poquito spoiler, pero bueno, no creo que tampoco arruine mucho la experiencia, ¿no? Pero digamos que la peli se divide en dos partes, ¿vale? La peli dura 2 horas y la primera hora es desarrollo puro. Están desarrollando la historia, hay momentos de acción, sí, hay peleas, pero son muy poquitas realmente. Esa raíz, a partir de la segunda hora, o sea, cuando termina la primera hora de película, cuando empieza lo bueno, ¿no? Pero durante este desarrollo, y esto es sorprendente también,
no se hace aburrida para nada. Sientes todo el rato que está progresando, sientes todo el rato que la historia está avanzando, sientes que hay un desarrollo y una fluidez muy buena en esta película. Y lo hace de la manera que yo creo que hasta ahora nadie se había desenvuelto tan bien, y es desarrollándote la historia de Kong. Creo que, ya digo, para nadie es secreto que a este director le gusta más Kong que Godzilla, que ya hablaré también más adelante. Estoy diciendo mucho eso, pero quiero dejar todos los puntos flojos o negativos para el final, ¿vale? Y voy a hablar ahora de lo positivo. Entonces ya hablaré un poco más adelante que me ha parecido, digamos, el papel de Godzilla en esta película, porque eso sí que es algo que eso sí me jodió un poquito, pero bueno, ya me lo medio esperaba, entonces pude digerirlo un poco mejor, ¿no? Pero como digo, no me cabe ninguna duda que Adam Wingard trabaja mucho mejor con Kong. No sé si le gustará más Kong, pero trabaja mucho mejor con Kong a nivel de historia, a nivel de desarrollo y a nivel de película en general que con Godzilla. Y eso se nota. Ya se notaba en Godzilla vs. Kong, porque realmente ahí fue Kong más protagonista que Godzilla, y aquí se vuelve a notar y más todavía, ¿eh? Me atrevería a decir que mucho más. Esto, bueno, para los que son más fans de Godzilla como yo, nos puede tocar un poquito los huevos, pero yo ya me lo medio esperaba, y también tengo que decir que la historia de Kong es exquisita, está muy bien hecha, muy bien desarrollada, y sobre todo sirve muy bien para guiar lo que es toda la película. O sea, que todo el peso de la trama recaiga en Kong, creo que ha sido un acierto porque está muy bien narrado. Entonces, en ese sentido, por lo menos para mí, no hay quejas. Sí que podría luego matizar algunas cosas que ya diré más adelante, pero bueno, eso. Entonces, se nota mucho, ¿no? Que Wingard se desarrolla mucho mejor o se desenvuelve en cuanto a trama y en cuanto a historia con el personaje de Kong. Tampoco es que nos tenga que extrañar, porque hay que tener en cuenta que a la hora de narrar, a la hora de contar una historia, si vas a elegir entre una lagartija y un gorila, lo lógico es que el gorila tienda un poco a ser más sencillo con el que trabajar. Porque tú puedes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? De una escena de la película, ¿no? Hay una escena de la película en la que Kong atrae a un grupo de... Esto es un mini spoiler, pero bueno, es muy al principio, así que tampoco pondré el cartel igualmente, pero es muy al principio, ¿no? Hay una escena en la que Kong atrae a un grupo de chacales o perros, podríamos decir, hacia una zona donde había colocado unas trampas. Y las activa, caen las trampas, se los cargan y tal, ¿no? Entonces, tú ese momento ya te muestra que Kong, uno, ya se ha adaptado a la tierra hueca, dos, ya ha aprendido a cazar y a desarrollar trampas, y tres, está como, vamos, como pez en el agua en ese mundo, ¿no? Y es algo que con Kong sirve y nos puede mostrar más claramente este tipo de cosas, pero con Godzilla sería un poco más complicado. También es verdad que el hecho de que Kong, por ejemplo, tenga todas estas facciones humanas, se asemeje más a un humano, y en las propias expresiones de su rostro, que sí que es CGI, pero en las propias expresiones de su rostro tú puedas notar ciertas intenciones, puedas notar cuando está preocupado, puedas notar cuando está asustado, puedas notar cuando algo le molesta, puedas notar si quiere ir de un lado a otro o qué es lo que pretende. Eso ayuda bastante a que la historia se pueda desarrollar y a que tú, como director y como creador, puedas trabajar también mejor con ese personaje. Con Godzilla habría sido un poco más complicado, porque con Godzilla sí que necesitas a alguien externo que te esté contando qué es lo que pretende Godzilla al hacer tal cosa, qué es lo que pretende Godzilla al hacer otra cosa, qué es lo que quiere, a dónde va. En cambio, con Kong es todo más integral, es todo más orgánico. De alguna forma, se podría decir que para la historia fluye mejor Kong como hilo conductor que Godzilla, porque Godzilla es más complicado. No es que sería imposible, obviamente, pero creo que aquí han decidido tirar un poco por lo fácil, y a Wingard se le nota, porque ya el anterior lo hizo, que se siente más cómodo y también trabaja mejor utilizando a Kong como ese hilo conductor, como esa guía de la trama, que a Godzilla. También puede ser porque a Wingard le guste más Kong que Godzilla, eso ya no lo sé. Eso también podría ser porque es verdad que ya aquí ya canta un poco, porque en la anterior, en Godzilla vs. Kong, tú podrías decir, bueno, han querido darle más relevancia a Kong porque Godzilla ya tuvo dos películas, Kong solo tuvo una, entonces lo justo sería que ahora le den más relevancia a Kong. Yo en Godzilla vs. Kong entendí eso perfectamente, dije, bueno, es cierto, Kong al fin y al cabo solo tiene Kong Skull Island, Godzilla ya tenía la de 2014 y Rey de los Monstruos, entonces ya tocaba tal vez también darle un poquito de peso a Kong. En esta ya no tanto, porque en esta ya habría tenido que ser igual para los dos. Ambos ya tenían dos películas, pero no. Aquí se vuelve a repetir que Kong es el protagonista, por así decirlo. Es como quien digo, sobre quien va a pivotar toda la trama y toda la historia. Y bueno, a mí
yo lo he aceptado, no me ha parecido algo malo. La historia de Kong es tan buena y está tan bien narrada que me ha convencido, por lo menos a mí. Y luego también tenemos la parte humana, ¿no? Que aquí se deja incluso más de lado. Tengo que decir que esta es la peli del Monsterverse que menos humanos utiliza en su reparto. Creo que principales solo había 5 y luego secundarios humanos hay 3. O sea, imaginad son 8 personas, ¿vale? O sea, y 3 son muy secundarios, de los típicos que aparecen 2-3 minutos en toda la película y ya está. Entonces, armarte una historia con un reparto humano tan pequeño y que tenga tan poca presencia, realmente quiere decir que vas a relegar la mayor parte de tiempo en pantalla a los monstruos. Y esto es algo bueno. Había gente que se quejaba de eso, que tenía un poco de dudas, pero la verdad es que la jugada les ha salido perfecta. Lo han hecho bastante bien y me atrevería a decir, lo comentaba de hecho con un amigo que me decía, él decía, ¿no? Lo bien que funcionaba Kong en esta película, estando él solo tanto tiempo en pantalla. Porque hay realmente momentos muy largos, y cuando digo muy largos estoy hablando de 10 o incluso 15 minutos, que son solo monstruos gigantes en pantalla, no hay ni un solo humano. Y funciona bastante bien, o sea, está tan bien integrado que por ningún momento, en ningún momento a ti se te ocurre preguntarte, oye, ¿y qué estarán haciendo los humanos? Oye, ¿y dónde están los humanos? Porque estás tan centrado en la historia de estas propias criaturas que te quedas como, wow. Cuando acaba la escena y pasan a los humanos, dice, hostia, joder, qué coñazo los humanos, tío, ojalá siguiesen con la escena de Kong. Pero es algo que funciona bastante bien y la forma en la que Wingard lo maneja, ya es verdad que él viene del anterior, ya los ha podido, ya ha podido tantear este terreno, ya sabe muy bien cómo armar las cosas, sabe muy bien cómo guiar la historia a través de monstruos gigantes, a través de la figura de Kong, a través de la figura de Godzilla, ¿no? A la que en esta película se incorporan nuevos personajes también. Tenemos a Scar King, que es el villano principal, tenemos a Zuko, que es el mini Kong, que muchos llaman el hijo de Kong, pero no es el hijo de Kong, obviamente. Creo que esto lo sabía todo el mundo, excepto la gente que es ajena al Monsterverse. Y Zuko, la verdad es que como nuevo personaje me ha encantado, creo que es de los puntos más fuertes de la película. Uno se ríe muchísimo con ese cabrón, el maldito chango, de verdad que es la hostia. Hay momentos donde te ríes, hay momentos donde sufres también, porque hay un momento en concreto de la película que pasa cierta cosa que no voy a decir lógicamente porque es spoiler, y Zuko sufre y tú también sufres porque ves su expresión, ves el dolor en su rostro y dices, hostia, joder. Y luego hay otros momentos que son muy de alivio cómico, con el personaje también, con Zuko, que es como su primera aparición. Hay un momento que es brutal, es súper bestia, bestia en el sentido de que dices, hostia, no sabía que se iban a atrever a hacer eso, pero te partes el culo de risa. Es un momento que me recuerda como a los momentos más exagerados y más groseros de series como South Park o Padre de Familia, donde ves una cosa y dices, ¿qué cojones? Pues algo así. Hay un momento que es bastante violento, por así decirlo, que es justo cuando aparece Zuko y hay un grupo de chimpancés que se van a enfrentar a Kong y Kong hace una cosa que yo me partí el culo de risa, pero porque no me esperaba para nada eso. Y bueno, tenéis que verlo porque no voy a decir porque es un poco spoiler, pero porque os spoilearía ese momento y no quiero, entonces simplemente eso, que es bastante bruto y es como un humor muy negro también. Y no pensé que se iban a atrever a tanto, no pensé que iban a ser tan bestias en ese sentido y me alegro que lo hayan hecho porque ese momento creo que es el momento donde más me partí el culo de risa de toda la película, pero por lo bruto que estaba viendo, digo, hostia, ¿de verdad he hecho eso con el mono? Y te quedas como, what the fuck, pero es muy divertido aún así. Y el pobre Zuko también, es verdad que recibe bastantes hostias. Es que me acuerdo y me parto el culo porque es uno de los mejores momentos de la peli, por lo menos a nivel cómico, del mejor. Y como digo, el pobre Zuko recibe bastantes hostias durante toda la peli. Creo que junto con Kong es el personaje que más sufre. Godzilla el que menos. Bueno, también es verdad que Godzilla es súper fuerte, pero Godzilla el que menos. Me habría gustado que lo pusiesen un poco más en aprieto. Ya hablaré cuando esté hablando de las cosas negativas sobre la presencia de Godzilla y su relevancia en esta película, ¿no? Pero bueno, continuemos. Entonces, como digo, Zuko también es un personaje nuevo que han introducido en esta película y que viene bastante bien al Monsterverse, añade cierta frescura. Para la historia también tiene importancia, no es un personaje simplemente que hayan puesto de adorno para que la gente diga, uy, qué mono, mira un minicón, no sé qué cosa. No, es un personaje que también es relevante, que también tiene su importancia y que en última instancia también ayuda bastante hacia el final de la peli, también ayuda muchísimo a lo que es el progreso de Kong y la batalla final, obviamente, ¿no?
Luego tenemos a Scar King, que es el villano de la película. Y tengo que decir que en el diseño yo pensé, esto es spoiler, pero bueno, también pondré el cartelito ahí, pensé que iba a ser más grande que Kong y que Godzilla, y no lo es. Cuando lo vi dije, vale, bueno, no es más grande, pero sí que puede ser más peligroso, y tampoco lo es. Tengo que decir que si bien Scar King no me parece un mal villano, para nada, me parece que aquí sí que puedo poner una pega y es que se queda como a medio término. Es un villano muy cruel y es un villano muy tocapelotas, pero no es un villano muy fuerte, lamentablemente. Toda su fuerza deriva de esa ventaja estratégica que posee que se llama Shimo. De nuevo, ya sé que estoy repitiendo mucho esto, pero voy a hablar de eso más adelante. Skarken como concepto de villano no está mal, lo desarrollan bastante bien. Sí es verdad que aparece muy tarde en la película, a mi parecer. Yo quería que apareciese un poco antes, pero Skarken aparece más bien ya entrando en lo que es la segunda mitad de la película. Y me habría gustado que apareciese, obviamente no desde el segundo uno, pero yo que sé, a los 10-15 minutos me habría parecido un buen momento para hacerlo aparecer. Pero no, aquí es como que su figura está oculta, sabes que hay algo que está pasando, sabes que hay una historia que se está desarrollando y sabes que hay un villano detrás, lógicamente. Pero la aparición como tal del villano no se produce hasta ya pasada la hora de película. Y es una peli que dura 2 horas solo, entonces te das cuenta que al final el villano solo está presente la mitad de la película, que es la segunda parte, la hora final. Claro, esto realmente tampoco tiene por qué ser un problema. Hay muchas películas en las que el villano realmente aparece incluso hasta el final. Incluso, mirad mismamente Godzilla vs. Kong. El villano de la película, que es Mechagodzilla, aparece en los últimos, ¿qué? 20 minutos de película. Pero aquí sí que me habría gustado que tuviese un poquito más de presencia anterior, ¿no? Y si no se hubiese podido en ese caso, también por motivos de historia, por motivos de narración, por lo que sea, sí que me hubiese gustado que tal vez dilatasen su presencia más hacia el final y que la película no durase solo 2 horas, tal vez unas 2 horas y 20, que en última instancia este villano tocase mucho más los huevos al final, ¿no? Tampoco podía mucho porque ya digo, no es que sea un villano muy fuerte, tristemente no lo es, me habría gustado porque en los trailers como que se veía o se daba a entender, incluso en los teasers, que Scar King iba a ser como el villano más poderoso al que se habían enfrentado Godzilla y Kong, y en última instancia no es así para nada, o sea, todo ese poder, toda esa fuerza recae nuevamente, como dije, en que él tiene el control de Shimo, que es uno de los titanes más antiguos. Aquí se dice que es el titán más antiguo y que ese sí que como nuevo personaje, ole, porque joder, no solo es que es bastante grande, sino que es bastante poderoso también. Me atrevería a decir, no tanto al nivel de Godzilla, pero se le acerca peligrosamente. Volviendo luego, vamos ya a ir hacia lo que es en un rato los puntos negativos o los puntos flojos de esta película, pero quiero, bueno, antes cerrar esta parte hablando de lo que es la trama de los humanos, o mejor dicho, el desarrollo de los personajes que ya vimos en anteriores películas, más la inclusión de uno nuevo que me ha encantado y creo que también es alguien que va a dar mucho de qué hablar junto con Zuko, y es el personaje de Trapper, que es una especie de veterinario, podríamos decir, de kaijus, veterinario de titanes, eh, interpretado por Dan Stevens, con quien Wingard ya trabajó, me parece que es en The Guest. Nunca llegué a ver esa película, dicen que es muy buena, es una peli de acción. Y Dan Stevens lo hace genial. De hecho, yo no sé si tendré mucha razón con esto que voy a decir, pero me parece que el personaje es la proyección del director dentro de la propia película. Porque es un puto fricazo, escucha música ochentera, está todo el rato bromeando. Es como él mismo dice, como alguien, uno de los personajes dice en un punto de la película, es una especie de Ace Ventura atrapado en la tierra hueca con titanes, básicamente. Entonces, bueno, este personaje a mí me ha encantado. Es verdad que a algunos les parecerá un poco pesado o molesto porque es un personaje muy loco, es un personaje que tiende mucho hacia la exageración y hacia los extremos, pero a mí se me ha hecho divertido. Su presencia me ha parecido que es una buena inclusión dentro de este Monsterverse y ojalá lo veamos en la siguiente película. Ya digo, junto con Zuko, de las nuevas incorporaciones a este universo y en concretamente a esta película, me parecen geniales y grandes aciertos. Dan Stevens lo hace genial. Es un personaje muy divertido, muy loco en algunos aspectos, pero hay un momento al final que hace una cosa que yo dije, hostia, este tipo está enfermo. Y es justo eso que hace, que es uno de esos momentos, como hablaba hace un rato,
en este análisis, ¿no? Que son unos momentos tan exagerados que ya parece que van a cruzar el límite de lo que te puedes creer en este tipo de películas. Entonces ahí ya roza peligrosamente lo que podría volverse un meme, lo que podría volverse una propia coña dentro de la propia película, a algo tan exagerado que acaba siendo ridículo y acaba siendo pues el típico momento que dices, venga ya, sí, claro. Entonces, bueno, hace una cosa, pero dices, what the fuck. Es como un momento muy loco de la película, pero el personaje lo es, entonces funciona y te lo crees, porque es un personaje que tiende mucho a extremos, como ya he dicho antes, ¿no? Entonces, cuando hace eso, al final de la película dices, vale, el tipo está mal de la cabeza, definitivamente. Pero me lo creo porque todo el rato con los diálogos, con su interacción con otros personajes, la forma en la que él también se comporta y entiende la situación en la que se encuentra, ya te das cuenta que es una persona que muy sana de la cabeza no está. Y que probablemente algún día acabará muriendo por eso. Pero bueno, eso ya se dejará para próximas películas, ¿no? Luego tenemos, pues, repiten aquí la Rebecca Hall, que hace de la doctora Andrews. Repite también el tipo friki conspiranoico este, que no me acuerdo el nombre. Eh, pero bueno, es el friki de la anterior película. Y repite la niña, Gia. Gia vuelve a aparecer aquí, que es la niña esta sorda, que es la amiga de Kong, la única que puede comunicarse con él y tal. Y aquí todo el peso de lo que es la trama humana recae en ella, porque realmente es su historia la que sirve para guiar un poco toda la presencia de humanos en la Tierra Hueca y en la historia de por sí, obviamente. Entonces, es en ella, si Kong en la parte de titanes, en la parte de kaijus, es quien guía la historia, en la parte de humanos es ella, es Gia. Y es verdad que hay, nuevamente vuelve a pasar lo que he mencionado, que hay como momentos muy puntuales que uno se queda como, joder, qué casualidad que justo este personaje sea el que tiene que hacer tal cosa para salvar a todos al final. Ya, bueno, pero es que las historias funcionan así, porque si no esto sería un documental y a lo mejor no estarían ellos ahí, estarían otros y a lo mejor morirían a los 5 minutos de película y se acaba la película. Pero creo que son permisos que se dan las ficciones, no solo esta, sino todas en general, de decir, bueno, si yo coloco un personaje aquí va a ser por algo y le voy a dar una relevancia, aunque la relevancia parezca sacada del culo. Pero a mí esto no me ha parecido. Sí es verdad que hay momentos donde dices, joder, qué curiosidad que justo sea ella la salvadora, la que tiene que hacer tal cosa, la que ha sido elegida por el destino para tal cosa, ¿no? Pero digo, joder, es que por algo la han puesto como personaje principal. Si no, no la habrían puesto directamente en la historia. Y se habrían inventado una historia con Miley Bobby Brown, que es la que estuvo en Rey de los Monstruos y en Godzilla vs. Kong, y habría resultado incluso más artificial. Pero aquí por lo menos a mí la historia humana me ha funcionado más aquí, teniendo menos presencia los personajes humanos, que en Godzilla vs. Kong, que tenían más presencia y me funcionó menos. Eso por lo menos para mí quiere decir que aquí lo han hecho mejor o han sabido desarrollarlo mejor. Y de la misma forma que uno entiende que es una peli de monstruos gigantes, que es una peli donde va a haber a titanes enfrentarse y partirse la madre a hostias, uno también entiende que lo que es la trama humana, lo que es el desarrollo de estos personajes, se queda ya más en un arco secundario. Y es como, por así decirlo, una especie de guía, se utiliza un poco como una guía para mostrarnos las intenciones o contarnos un poco más de la historia que por obvios motivos con Kong no se puede contar. Lo explico de otra forma. En una parte, pues tú puedes encontrar que Kong quiere ir de tal sitio a tal sitio para descubrir tal cosa. ¿Y qué es esa cosa? Ya se encargan de contarlo los personajes humanos. Entonces son dos cosas que se complementan muy bien, teniendo lógicamente lo principal de la historia, el personaje de Kong. Pero eso no quiere decir que tampoco uno diga, uff, es que sin humanos estaría mejor la peli. Puede ser, pero se haría mucho más complicado el contar ciertas cosas que con Kong solo no se podría. Entonces, por eso también entiendo que sea de cierta forma necesaria la aparición de personajes humanos. Como digo, es más que nada un vehículo para contarnos un poco la historia de la Tierra Hueca, para contarnos la intención o lo que ha pasado o cómo ha llegado ese personaje ahí o qué es lo que tienen que hacer ahora, que de otra forma no se podría contar. Y más teniendo en cuenta que la niña no habla, ¿sabes? O sea que ahí ya tienes otra putada más grande. Entonces, de esa forma yo creo que está bien que desarrollen una peli que sí, es verdad, se centra en los titanes, pero que también tiene el complemento humano como para explicar ciertas cosas o matizar cosas que de otra forma no se podría, ya digo, hasta que Wingard encuentre una forma. Que no os digo yo que mañana no hagan una peli del Monsterverse únicamente con titanes y no aparezca ni un solo humano en toda la película.
Y a lo mejor lo hacen de puta madre. Yo no digo que eso no pueda pasar, porque aquí ya están tanteando bastante el terreno con escenas que son muy extensas de solo titanes. Ya digo, son 10 minutos o 15 incluso en las que solo aparecen titanes, no aparecen humanos. Y se desarrolla muy bien, fluye muy bien con la historia. Así que no digo yo que en algún punto no vayan a hacer una peli del Monsterverse solo con titanes. Pero hasta que ese día llegue, los humanos sí que nos sirven un poco para desarrollar más la historia. Como dije hace un rato, o sea, sirven para explicar cosas que de otra forma no se podía explicar, un poco como vehículo para desarrollar la trama, ¿no? Teniendo en cuenta, lógicamente, que los titanes son los protagonistas y Kong es el que guía la historia. Entonces, bueno, el personaje de Yi aquí me parece que la desarrollan mucho más, le dan más relevancia también. Es el equivalente a Kong en cuanto a trama humana, es ella la que guía la historia, la que desarrolla lo que es todo este concepto de por qué vamos a la Tierra Hueca, qué es lo que está pasando, cómo salvamos el día, cómo evitamos que ocurra la destrucción, ¿no? Y es en ella sobre quien recae todo el peso. Lógicamente también con el acompañamiento de la doctora Andrews, del personaje de Trapper, de Bernie, que me acabo de acordar, se llamaba el Friki. Y Mikael, que es un personaje nuevo que metieron, que bueno, no voy a hablar mucho de él, pero me cayó bastante bien, la verdad. Me cayó bastante bien y ojalá pudiésemos verlo en la próxima película. No se va a poder, pero bueno, ojalá pudiésemos verlo en la próxima película. Entonces, bueno, Gia es pues eso, el personaje principal dentro de lo que es el elenco humano, ¿no? Y los demás también cumplen bastante bien. Como dije, la doctora Andrews, que es la que hace de figura materna de ella, es como quien tiene la responsabilidad de cuidarla y de intentar descubrir qué es lo que está pasando con ella y todo eso. No voy a dar más detalles, lógicamente. Luego Bernie es un poco el alivio cómico y tiene unos diálogos que también son bastante divertidos. Y luego Trapper es como el personaje loco de lo que es todo este reparto, ¿no? Es como el más extremo de todos, ese como el que está haciendo coñas y soltando frases metafóricas o bueno, eso. Es como una especie de explorador, pero muy a lo loco, muy a lo Ace Ventura, ¿no? Salvando las distancias, lógicamente. Y todos ellos cumplen bastante bien. Gia, la verdad que como personaje protagonista lo hace muy bien, sabe guiar la historia pese a ser una persona que no habla, porque la actriz que la interpreta es sorda y pues eso se comunica por medio de signos y su personaje también. Eh, entonces, claro, es un personaje que después de todo lo que vas a ver de él, todo lo que sus interacciones y tal van a ser por medio del lenguaje de signos y por medio de gestos y por acciones, no tanto, lógicamente, por diálogo como los demás. De hecho, en ese sentido se mimetiza muy bien con Kong, porque Kong tampoco puede hablar y él también, rollo, todo lo que sabemos de él, todo lo que nos enteramos de él, de sus intenciones y tal, es por medio de los gestos y por medio de cómo se mueve y de lo que hace. Entonces creo que por eso también se llevan tan bien estos dos personajes, esta relación que existe entre titán humano, porque ambos en sus propios mundos y también de cómo la forma en la que los ve el espectador son muy parecidos. Ella solo se comunica por medio de signos y con todo lo que hace y todo lo que entendemos de él lo entendemos por lo que vemos, por sus gestos, pues eso, y también por algunos signos que hace cuando habla con ella. Entonces, está muy bien que justo los dos, por así decir, pilares y guías de lo que es el arco argumental en esta película, tanto por el lado de humanos como por el lado de titanes, sean tan parecidos y tan similares. Entonces cumple bastante bien en ese sentido, consigue guiar la historia y consigue ser un elemento bastante fuerte dentro de lo que es la trama humana, ¿no? Junto con el resto de personajes que también todos ellos están muy bien en el rubro que cumplen. Eh, y eso, más cosas antes de pasar a lo que serían los puntos negativos. Quería hablar también un poco de lo que son las peleas, los enfrentamientos entre titanes, que ya digo, son lo que se roban básicamente la película, obviamente dejando de lado pues eso, el protagonismo de Kong, la integración de Zuko, el Rey Scar, pero lo que es el término de espectáculo puro y duro son las peleas. Y en este sentido yo tengo que decir que aquí tenemos las peleas más brutales de todo el Monsterverse. Más brutal incluso que la de Godzilla contra King Ghidorah. Y es porque están desarrolladas en un sentido tan orgánico, se podría decir, y tan bien coreografiadas dentro de lo que es obviamente CGI y todo eso, ¿no? Pero lo han hecho de tal forma que dices, hostia, qué bestial y cómo se nota que han puesto toda la carne del asador
para este tipo de escenas, de secuencias, ¿no? Sí que también tengo que mencionar que hay algunas que se me quedan un pelín cortas, pero ya sabéis lo que dicen, lo bueno si corto, doblemente bueno, ¿no? Pero sí que me habría gustado que alguna tal vez durase un minutillo más, o sobre todo la final, la secuencia final, me habría gustado que dure un poquito más. Creo que si lo hubiesen extendido 2 minutos más, habría sido genial. No por ello demerita, lógicamente, lo que es como lo que es en sí la escena, está muy bien, pero es como que la estás pasando tan bien que no quieres que se acabe, y cuando se acaba te quedas como, uff, ay, ojalá hubiese durado un minuto más. Es como cuando montas en una atracción de un parque, en una montaña rusa, y la estás pasando tan bien, y cuando se acaba es como que te quedas como, uff, es que ojalá poder dar una vuelta más, ojalá un giro más. Pues algo así, a mí se me ha quedado esa sensación, ¿no? Como decir, uff, hay un par de peleas que me habría gustado que durasen 1 o 2 minutos más y ya con eso ya habría sido perfecto, vamos. Pero aún así, son espectaculares tal y como están. Me quedo sobre todo con esa secuencia en gravedad cero que es una locura. Para mí es el momento cumbre del Monsterverse. Y también tengo que decir que yo creo que esta es la mejor peli del Monsterverse. Pero dentro de esta, siendo la mejor peli del Monsterverse, esa pelea en gravedad cero entre todos los titanes, creo que es el momento cumbre. O sea, es el ejemplo perfecto de lo que es esta franquicia, de lo que es esta saga en concreto, dentro del apartado de Godzilla, lógicamente. Eh, y de las intenciones que tienen los creadores al hacer este tipo de obras, ¿no? Porque es que ahí se nota que pusieron toda la carne en el asador, dijeron, mira, nos vamos a volver locos, una pelea en gravedad cero entre todos los titanes, y es la rehostia, visualmente es impactante, la paleta de colores es muy bonita, o sea, ves, creo que todo el puto arco iris de colores, o sea, ves el lila barra rosado de Godzilla, ves el blanco barra azul de Shimu, no voy a mencionar lo de otro titán que aparece porque es sorpresa, pero bueno, también ves otro color ahí, ves colores por todas partes, ves los cristales que son celestes, es que es una ves en el fondo el sol, ¿no? Que está proyectando como un arco de luz, que no es el sol realmente, pero bueno, nos lo quieren poner como que es un reflejo de una imagen del sol, ¿no? Pero y es una bestialidad, o sea, a nivel de cómo lo han elaborado visualmente y de cómo está construida toda la cantidad de colores que aparecen ahí y sobre todo que no se sienta recargado, porque esto podría haberse sentido muy, muy recargado a tal punto que podría haber sido como una especie de agotamiento visual, ¿no? De decir, joder, es que aquí hay tantos colores que esto ya parece los Power Rangers. Pero no, la verdad es que funcionan muy bien, por eso digo que esta película está todo tan bien integrado, todo tan fluye tan bien, se desarrolla tan bien, y en el sentido visual también, o sea, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que realmente te quedas con la boca abierta, pero por lo bien que encaja todo, cómo lo han sabido construir, cómo lo han sabido armar, ¿sabes? Sobre todo también en el sentido visual, y es como, wow, joder, es que es el claro ejemplo de la cúspide del Monsterverse, hasta ahora en su peak, vamos. Entonces, bueno, me quedo sobre todo con esa pelea en gravedad cero, que os digo de verdad que cuando la veáis vais a entender por qué me parece una locura, porque creo que son de esas cosas, son de esos momentos o de esas escenas que tienes que entenderla, tienes que vivirla para saber realmente lo que es, ¿no? Entonces, no os voy a tampoco decir mucho más, porque creo que es una sorpresa, bueno, ya no tan sorpresa, porque ya os he contado qué pasa, pero no os he dicho en qué momento, así que eso. Y todo lo demás también está muy bien integrado, o sea, el resto de peleas. Sí es verdad que hay algunas que, como digo, me parecen un poquito cortas, pero creo que hay otras que no necesitan tampoco ser más largas para mostrar o para contar lo que querían contar en ese momento en específico, ¿no? Hay un momento con Kong en concreto que ocurre en un lago. Y claro, uno dice, uff, ojalá hubiésemos visto más. Sí, pero creo que tampoco se necesitaba exagerar mucho más ni gastarte muchos más minutos de películas para mostrar lo que querías mostrar en ese momento, ¿no? Y hay otro parecido también con Godzilla. Eh, entonces, bueno, hay muchos momentos que son, pues eso, mini peleas, podríamos decirle, que son muy cortas, pero a mí donde más eché en falta unos minutos extras son en las grandes, ¿no? En las importantes, las que está Scar King, la que está Shimo, que me habría gustado que fuesen nada, un par de minutillos más. De nuevo, si volvemos a la pelea anterior, en Godzilla vs. Kong, la pelea de Mechagodzilla dura 3 minutos, entonces, que esa también en su momento me pareció corta, pero creo que ya como que me voy haciendo una idea que las peleas, el concepto que tiene Wingard de las peleas es que sean muy dinámicas, muy rápidas y que no se extiendan demasiado, sobre todo para no abrumar, ¿no? Porque aquí también hay muchos momentos donde tal vez a lo mejor si se hubiesen alargado más
Tal vez habrían funcionado menos que como me funcionaron, aunque ya digo, a mí personalmente sí que me habría gustado 1 o 2 minutos más de un par de peleas, pero es una cuestión personal mía, es algo subjetivo, ¿no? Igual al director y al editor les dijeron, tío, si la largas demasiado la gente se te va a aburrir, esto va a estar súper sobrecargado y no va a terminar de funcionar. Puede que también sea eso, no lo sé. Yo simplemente, como digo, a nivel personal me habría gustado 1 minutillo más en tal, 2 minutillos más en tal y ya está. También es verdad que se les habría ido un poco más el presupuesto, pero bueno, tampoco habría renegado de que la peli durase unos 10 20 minutos más, porque se hace corta también, tengo que decirlo. Se pasa bastante rápido la peli, se hace corta. No es que su historia tampoco necesite ni requiera de muchos minutos más, salvo tal vez en algunos puntos, algunos matices que ahora diré sobre el Rey Scar y sobre Godzilla, que son los puntos que más quiero debatir, que se podrían considerar, por lo menos a mi parecer, algo conflictivos. Pero ya los analizaré ahora, que quiero terminar primero con toda esta parte que se refiere a lo que es el desarrollo visual de la película, ¿no? Hay muchos momentos que sin llegar a ser peleas como tal, simplemente con estar exponiendo lo que es un escenario, un ambiente, la ambientación es genial, ya conocíamos la Tierra Hueca, pero ahora la exploramos aún más, exploramos qué hay más allá de lo que habíamos visto de la Tierra Hueca, y en muchos aspectos sí que nos suena de la anterior película, pero hay que recordar que en la anterior película vimos una pincelada realmente, o sea, estuvimos en determinados puntos de entrada, y aquí es como que lo expanden más y nos muestran unos escenarios más abiertos, más bonitos, más bellos. Nos recuerdan también mucho a Kong Skull Island, a Isla Calavera. Y hay otros que son bestiales, o sea, el lugar donde ocurre el primer enfrentamiento, esto está en el tráiler, entre el Rey Scar y Kong, me parece, vamos, un escenario idílico para la pelea final contra un boss, como puede ser en cualquier videojuego. Entonces, tiene ese tipo de escenas que visualmente son impactantes, no tanto porque se estén dando de hostias, sino por el fondo que hay detrás, ¿no? Por el escenario que les rodea. Que sí, vuelvo a repetir, es todo CGI, pero joder, está muy bien hecho. Los colores son, vamos, no sé quién ha decidido que sean de esos colores todas las cosas que vemos, pero le ha atinado perfectamente. O sea, esa paleta de colores, por muy digital, por muy CGI que sea, es impresionante. Y me quito el sombrero entre esa persona, porque de verdad he visto algunos concept arts de lo que quería hacer esta película y lo han logrado, pero vamos, de sobra, sí. Incluso diría que por momentos han superado lo que sería el concept art como tal, ¿no? Que es la intención de todos. Al final, cuando hace un trabajo visual, un diseñador artístico lo que quiere es superar el concepto que tenía previamente. Entonces, yo creo que aquí lo han hecho, han conseguido realmente superar todo lo que sería la parte del concepto visual que tenían y lo han logrado con creces. Entonces, mis felicitaciones al equipo porque realmente han hecho un trabajo espectacular. Porque ya cuando tú llegas a un punto en el que te estás centrando, ¿vale?, en dos personajes que se van a enfrentar, pero lo que más te sorprende, más allá del enfrentamiento que se viene, es el fondo que hay detrás, te quedas como, wow, es que este lugar es la hostia, ¿sabes? Y consigue también de esa forma meterte muy bien en su mundo, meterte en lo que es la Tierra Hueca, ¿no? Es la peli del monstruo en la que más aparece la Tierra Hueca, creo que no tengo miedo de decir que el 50% de la película o 60% de la película es Tierra Hueca y el resto ya son pues otros escenarios, pero vamos, gran parte de la película ocurre en la Tierra Hueca y tenía que lucirse y la verdad es que lo ha conseguido muy bien. Las criaturas también, el bestiario, la verdad es que pensé que iba a ser más reducido y hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas porque hay ciertos titanes que aparecen, que lógicamente no voy a revelar, que no me esperaba que apareciesen. Y aún esto, pese a las filtraciones que hubo, no sé si estaréis muy enterados, pero esta peli es de las pelis que más filtraciones prontas ha tenido. Es normal que algunas películas experimenten filtraciones, algunas pelis como Marvel, DC, ya sabéis, de ese rollo, experimenten filtraciones más o menos, pues eso, a un mes o a unas semanas de su estreno. Esta peli tuvo una cantidad de filtraciones tan tempranas que la verdad es que no sé qué carajos pasó. Creo que se volvió un puto colador Warner porque hubo filtraciones de criaturas antes de que saliese el tráiler, el primer tráiler que salió en diciembre, o sea, estamos hablando de 3 meses antes de que se estrene la película, para que os hagáis una idea de lo prontas que fueron. Y en esas filtraciones ya se veía qué criaturas iban a salir, no todas, menos mal, pero se veían bastantes. Entonces, eso a mí me pareció algo bastante chocante y una putada realmente, porque hay gente que va y que no quiere saber qué criaturas, qué titanes van a aparecer. Y también es verdad que al tratarse de una marca que
al final el merchandising, los juguetes, todo esto es algo que va a pesar mucho y tiene mucha recaudación económica dentro de lo que es la marca. Pues es inevitable que si tú sacas juguetes al mercado antes de que salga la película, lógicamente las filtraciones van a venir también mucho antes, ¿no? Pero me sorprendía el nivel de lo pronto, ¿no? Con lo que salieron esas filtraciones, porque ya digo diciembre, o sea, imaginaos, 3 putos meses antes de la película. 4 incluso, porque fue a principios de diciembre, entonces cuando todavía no había salido el tráiler. Y eso fue ya como, uf, joder, si esto ha salido ahora, no me quiero imaginar que saldrá en los próximos meses. Pero tengo que admitir que, por lo menos dentro de lo malo, ha habido kaijus que no se han filtrado y hay criaturas que no hemos visto ni en los trailers ni en filtraciones, a no ser que hayan sido algunas que no he visto yo, que me he enterado yo de muchas, lamentablemente, que salen en la película y que no estaban en las filtraciones, así que eso es algo bueno. Sí que ha habido otras que, bueno, eran inevitables, creo yo. Incluso hay un póster que te muestra ahí a una de las grandes sorpresas de la película. Si habéis tenido suerte de no ver el póster, de puta madre, porque cuando lleguéis a la peli os vais a asombrar de que aparezca esa criatura, ¿no? De que aparezca ese Zidane. Pero hay otras que, como digo, están como más cubiertas y no nos las esperábamos. Entonces, el bestiario de esta película, la verdad es que me ha sorprendido para bien que no todo lo que se había visto en las filtraciones era lo que iba a aparecer en la película, sino que habían más criaturas todavía por aparecer. No muchas, pero sí que se agradece que, joder, no todo lo, cuando tú llegas al cine, a la sala de cine, no todo lo que te aparezca era algo que ya habías visto previamente. Entonces eso también es un punto a favor. Lo que sí la próxima es con la marca de juguetes Legendary y Warner tienen que tener más cuidado porque no puede ser que se les filtre que va a aparecer Shimo, que va a aparecer Scar, que Shimo además en el primer tráiler no aparece, aparece recién en el segundo y aparece en segundos. Pero ya antes del primer tráiler se sabía que iba a aparecer un titán llamado Shimo y se sabía su forma, entonces no puede ser que se les filtre tan pronto. Deberían encontrar una solución. Yo sé que ellos tienen unos plazos y tienen que sacar los juguetes antes de la película para que se vendan, o tienen que, yo que sé, por cosas de marketing o por cosas de distribución, no tengo ni idea, de aduanas, tienen que llegar antes los juguetes a las tiendas que la película. Vale, eso perfecto. Pero lo que podéis hacer la próxima vez, tal vez, estoy haciendo aquí un gran paréntesis, ¿vale? Es a lo mejor sacar rondas, sacar la primera ronda. Sabemos que va a aparecer con Godzilla, pues la primera ronda que sean con Godzilla y ya la siguiente que sea después de la película. Después de que la gente ya sepa qué titanes aparecen en ella. Porque es que 3 meses antes, joder, es que es una exageración. Nunca había visto yo una filtración tan pronta en ninguna peli, vamos. Bueno, ya me he desahogado un poco con eso y ahora podemos continuar. Hablaba del bestiario. Hay titanes que aparecen que no nos esperábamos, yo por lo menos no me los esperaba para nada. Hay otros que sí que estaban rumoreados, pero bueno, tampoco se sabía 100% seguro y la gente que los haya olvidado, que haya olvidado este tipo de filtraciones, pues se va a sorprender porque no creo que se lo espere. Entonces está bien también porque no es solo con Godzilla, Shimu y Scar King, hay más. No muchos más tampoco, pero sí que se agradece que haya más. Y bueno, ya llegando aquí simplemente decir eso, un resumen rápido de todo lo que me ha gustado, porque aquí ya vamos a empezar a hablar de las cosas no tan buenas. Pues eso, la espectacular dirección de Adam Wingard, que sabe y tiene muy en claro qué es lo que es este universo, qué es lo que quiere la gente, cómo entregárselo y cómo armar una buena historia, y sobre todo cómo armar esas secuencias bestiales de peleas entre titanes. Eh, el protagonismo de Kong, que sirve para guiar la historia y que está tan bien estructurado y tan bien desarrollado que fluye de manera muy buena y también encaja muy bien con lo que es la trama humana. Visualmente, como ya dije, una locura de película, una paleta de colores muy hermosa, unos paisajes y unos diseños de escenarios que son titánicos, nunca mejor dicho. Eh, y las peleas, que es lo principal, que yo creo que es lo que va a hacer que la gente diga, wow, qué película. Que son, bueno, pues lo que todos los fans piden. Monstruos gigantes repartiéndose hostias de todas las formas posibles, lanzando rayos de hielo, lanzando rayos de radioactividad. En fin, y las nuevas incorporaciones, lógicamente, Zuko ha estado genial, me he divertido muchísimo con el changuito. No pensé que fuese a ser tan importante, pero al final sí que lo ha sido. Sí que ha hecho bastantes cosas que han sido muy relevantes durante toda la película y sobre todo en la última parte. Y también sufres con él porque hay un momento donde a Zuko, bueno, pasa algo y sufres con él. Cuando él se ríe, tú te ríes. Cuando él sufre, tú sufres. Cuando él está corriendo y golpeando a alguien, también sientes la emoción, sientes ese impacto de decir, bien, bien, esa pedrada está bien dada.
¿no? Y también en la parte de los humanos Trapper, una gran incorporación que espero que aparezca en la próxima película, que es este loco Ace Ventura que está mal de la cabeza y que parece que quiere morir de la forma más épica y posible. Entonces, todos esos puntos yo creo que hacen de esta, para mí por lo menos, la mejor peli del Monsterverse. Creo que la única con la que rivalizaría es Godzilla vs. Kong, que es la anterior. Y rivalizaría para mí en lo personal porque en esa Godzilla eh, sí es verdad que está como mejor utilizado, vamos a decirlo. O tiene más relevancia su presencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Que ya ahora voy a explicar los puntos negativos. Entonces eso, yo creo que la vais a disfrutar. Si sois fan del Monsterverse, segurísimo, porque esta os va a parecer la mejor o de las mejores. Si no lo sois, si sois espectadores casuales, quedaos con el concepto principal. Luchas de titanes, de monstruos gigantes de kaijus, partiéndose la madre a diestra y siniestra, y un CGI muy bien hecho y a nivel visual una película espectacular. Ya digo, es entretenimiento puro y duro, cine palomitero en el que tienes que relajarte, no tienes que pensar nada y simplemente disfrutar de la experiencia. Perfectamente válido. Entonces, vamos ahora ya con lo que vendrían a ser los puntos negativos o los que a mí menos me han gustado, por lo menos de la película. Y voy a empezar con el principal para mí. Y irónicamente, yo sé que muchos diréis, seguro que lo que no te ha gustado es que aparezca Godzilla muy poco. Pues para mí ese no es el punto principal, fijaros. O sea, irónicamente, creo que la poca aparición de Godzilla está un poco justificada, entre comillas, porque la historia de Kong está tan bien narrada, tan bien hilada, y Kong como elemento central de la trama y como guía de la historia, está bien hecho. Está bien construida la historia alrededor de lo que es Kong, y siendo él el que guía la historia, ¿no? Sí que es verdad que yo soy más fan de Godzilla y pues obviamente me habría gustado que Godzilla fuese más protagonista, no tanto como para robarle la historia a Kong porque está muy bien hecha, pero sí quizás a su nivel o más cercano, ¿no? Pero bueno, eso no ha sido lo principal. Mi principal problema ha sido Scar King. Y no me parece un mal villano, quiero dejar en claro esto, no me parece para nada un mal villano. Es un villano que sí tiene presencia, es un villano que sí toca mucho los huevos, pero es un villano débil. Y lo siento, pero esta es la realidad. Y aquí sí que vamos a entrar un poquito al terreno más de spoilers, podríamos decirlo. Voy a dar ciertos, sí, spoilers, detalles. Aparecen un poco en el tráiler también, pero bueno, a la gente que más es más despistada a lo mejor no los ha visto e igualmente la experiencia la quería disfrutar sin saber estas cosas, entonces pondré el cartelito, ¿no? Pero bueno, Scar King, como yo digo, no es un villano fuerte. No es ni siquiera más fuerte que Kong. O sea, con eso os digo todo. Y si es verdad que yo, antes de ver la película, pensaba que por lo menos él iba a ser más grande, no sé si me entendéis, físicamente más grande que Kong, por lo menos le sacaría una cabeza a él y a Godzilla, pero no, ni siquiera es así, es que es de la misma estatura que Kong. Y de hecho, tú los ves en la escena en la que van a enfrentarse, te los ponen uno al lado del otro en comparativa, y todo el mundo habría apostado por que iba a ganar Kong, y efectivamente al final es más o menos así. ¿Por qué os digo esto? Porque tú un villano que vas a llamar Rey Scar, Scar King, y que supuestamente va a representar una amenaza o un desafío para dos titanes de la talla de Kong y de Godzilla, tiene que ser un villano que realmente imponga, que dé miedo, que digas, hostia, qué mal rollo. Y sí que lo da por partes, lo da un poco por lo tocahuevos que es y por la crueldad que tiene, pero no lo da en el sentido de la fuerza. Y eso tal vez es el mayor conflicto que he tenido con esta película, ¿no? También, como ya dije, Scar King es un villano que no aparece desde el principio, aparece ya a la mitad de la película y estamos hablando de una película que dura poco menos de 2 horas. Entonces, si su primera aparición es pasada la hora de película, al final nos estamos quedando con un villano que aparece en menos de la mitad de la película. O sea, aparece creo 40-45 minutos de las 2 horas y 50 creo que son la película, ¿eh? Sin contar los créditos, o sea que imaginaos. Entonces es un villano que realmente no tiene tanta presencia. Esto no sería problema porque, bueno, ya os dije el ejemplo de Mechagodzilla. Mechagodzilla en la anterior apareció a los últimos 20 minutos. Y aún así, pues, todo el mundo decía, hostia, Mechagodzilla, cuidado. Aquí, bueno, también parecía que iba a ser así, pero al final el Rey Scar, pues, no ha sido tan poderoso. Sí es verdad que ha sido bastante cruel y sí es verdad que es bastante tocapelotas. Creo que en ese sentido refuerza un poco los puntos negativos, ¿no? Pero es verdad que comparado con Kong, o sea, hay el momento en el que se van a enfrentar, tú ves a Kong y ves al Rey Scar, y creo que es más que claro
que Kong es más fuerte porque se le nota muchísimo más tocho. O sea, los ves comparados y es un poco como, por hacer una comparativa ahora que se está poniendo de moda esto de la pelea entre, no sé si es Logan Paul o el otro, el hermano, contra Mike Tyson. Es como que ves a Logan Paul y a Mike Tyson y obviamente vas a apoyar a Mike Tyson porque es dos veces Logan Paul. Pues aquí lo mismo. Ves al Rey Scar y ves a Kong y todo el mundo diría, es que Kong va a ganar, tío. El otro es la mitad de Kong, literalmente, y son del mismo tamaño, ni siquiera es que el otro sea más grande. Entonces ya solo en ese momento, un villano que podría haber sido imponente si lo hubiesen hecho más grande, tampoco digo que sea gigantesco, pero por lo menos una cabeza más grande que Kong, y a la vez también más que Godzilla, eh, habría dado más esa sensación de peligro, ¿no? Esa sensación de riesgo, ¿no? Porque cuando llega sí es verdad que lo da por un poco la reacción del resto de gorilas. Todo esto que estoy contando es spoiler, así que estará el cartelito ahí arriba. Pero claro, luego tú los ves en comparativa y te das cuenta que Kong realmente es mucho más fuerte, es más tocho, se le ve más bestia que lo que es Scar, que es como un rey hecho mierda. Y realmente, claro, el poder y la peligrosidad de Scar reside en que controla a Shimo, que es uno de los titanes más antiguos, aquí dicen que es el titán más antiguo, y que tiene un poder de congelamiento bestial, fue el que causó la última era glaciar, por así decirlo, y realmente esa es la verdadera amenaza de la película, es esa, no es Scar King como tal, es el hecho de que Scar King controla a Shimo, y Shimo sí que es peligroso. Pero tú lo ves en el primer enfrentamiento y Kong prácticamente lo derrota, o sea, está nada de derrotarlo, de hecho, de no ser por Shimo y de no ser por el control de Shimo, eh, habría ganado Kong, y se habría acabado la película ahí, la película habría durado 1 hora y 10 minutos. Pero ya sabéis, las típicas licencias que se toma la ficción de hacer. También aquí tengo que hacer un matiz de en este momento en el que Kong está por vencer a Scar King y este decide utilizar a Shimo. Entre que abren lo que es la puerta esta de lava y Shimo sale y lanza el rayo, pasan bastantes segundos. En ese tiempo le daba de sobra a Kong para darle una hostia en la cara a Scar King y derribarlo, y ahí se acaba la película. Pero es como, bueno, son este tipo de cosas que os digo, ¿no? Que son como las licencias de ficción de, bueno, vamos a hacer como que Kong estaba distraído porque no sabía que se iba a encontrar detrás de esa cascada de lava, ¿no? Pero vamos, podría haber aprovechado ese momento para derrotarlo de una vez por todas, ¿no? También creo que se podría haber utilizado un poco mejor el tema de la agilidad de Scar King como villano, porque vale, vamos a ser sinceros, no es más fuerte que Kong, ¿vale? No es más tocho que él, y eso se nota, visualmente lo ves y la comparativa, vamos, está muy clara. Pero sí que se podrían haber aprovechado tal vez de la agilidad que tiene como chimpancé, porque Kong es un gorila, Scar King es un titán tipo chimpancé. Entonces, al ser tipo chimpancé y tener ese cuerpo tan delgado, sí que se puede utilizar más su agilidad. Sí que se puede decir, bueno, no es más fuerte, pero es más ágil. Y ya tal vez por esa agilidad puede vencer a Kong. Y sí que hay un momento al principio de la pelea que es como que sí que va esquivando los golpes y va girando, va como pivotando el cabrón, pero eso son solo unos segundos, porque luego Kong le vuelve a dar la vuelta a la tortilla y se ve que lo va a vencer. Entonces ahí ya es como que no, sí que es como que es ágil y es rápido, pero al final la fuerza de Kong le puede. Entonces no termina de ser del todo una amenaza. Voy a volver a repetir, no me parece un mal villano, porque es verdad que con la crueldad y lo tocapelotas que es, ya muestra bastante lo que es esta especie de piedra que tienen que atravesar, ¿no? Pero bueno, es simplemente esos matices que creo que podrían haber mejorado y creo que podrían haber hecho de Scar King el villano perfecto para este Monsterverse y para esta película más en concreto, ¿no? Luego, pues eso, que la agilidad se tendría que haber aprovechado un poco más, y creo que si su presencia en la película hubiese estado un poco más, si hubiese dilatado un poco más, tal vez si hubiese tenido una escena entre medias, los que la hayáis visto entenderéis a qué me refiero con una escena entre medias, porque es como que tiene pues eso, el momento en el que te cruzas con él, en el momento en el que Kong se cruza con él, y luego tiene lo que es la batalla final, que es bastante larga también, ¿no? Pero si hubiese pasado algo entre medias, no sé, que hubiese hecho alguna cosa más, que hubiese tocado más los huevos a Kong y a su grupo, algo así, creo que habría ayudado más a que tuviésemos ese concepto de villano tan problemático, ¿no? Que el villano realmente sea un problema grande para los protagonistas. No se hizo así, también el enfrentamiento final, lo que es ya la última fase del enfrentamiento final, podría haber durado un poco más. Es lo que os dije hace un rato de 2 minutillos más me habrían valido.
Pero bueno, no se hizo así y eso también pues como que resta un poco de puntos a lo que es la amenaza de Scar King, ¿no? Y luego lo que os digo que se podría haber aprovechado mucho más la agilidad de Scar King porque al ser un tipo chimpancé, sí es verdad que se mueve rápido, pero al final no le sirvió de mucho contra Kong. O sea, para que os hagáis una idea, me recuerda un poco, nuevamente salvando las diferencias, los que hayáis visto Juego de Tronos, la pelea entre Oberyn Martell y la montaña, que Oberyn era rápido y ágil y la montaña era fuerte y tal, pues algo así. Al final la fuerza sí que importa bastante. Y al Rey Scar ni siquiera se le ve tanto la agilidad, o sea, podrían haber tirado más por ese lado, podrían haber dicho, bueno, vale, no es más fuerte que Gon, pero es más ágil, y que sea más ágil ya lo vuelve un problema. Y al final son solo unos segundos, que esquiva un par de golpes, se mueve un poco más rápido, sí, pero la fuerza de Kong le puede, entonces es como, ¿para qué, sabes? Y si Kong le puede, pues Godzilla de sobra. Ya, yo creo que ya os lo imagináis. Eh, es uno de los puntos que yo habría, pues con unos ajustes mejorado. Creo que, como os digo, si llega a haber una escena intermedia o una escena más de Skarking tocándole las pelotas a Kong o haciéndole algo a él y a su grupo, ya nos habría dado más esa sensación de joder, qué problema este tío, vale, no será fuerte, pero es un coñazo y es un tocapelotas. Pero pues eso, a falta de eso, se queda como un poco ahí a término medio, sin ser un mal villano, ¿eh? Porque ya digo que lo compensa siendo, lo que os digo, un villano muy cruel, porque hay una escena que realmente demuestra su crueldad y dices, hostia, qué hijo de puta, y un villano muy pesado, es un villano incansable, es como el típico tío que no se rinde, que quiere conseguir llevar a cabo su plan a como de lugar y para ello se va a valer de todo tipo de artimañas, todo tipo de trucos, todo tipo de tretas y eso lo demuestra y por eso al final pues acaba siendo un villano bastante decente. No creo que sea el mejor villano del Monsterverse. ¿Cuál sería el mejor villano del Monsterverse? Tal vez Ghidorah. Ghidorah sí que era una gran amenaza, pero este no creo, se queda como ahí como un poco más... se queda como un... ojalá hubiese sido más, ese es el problema, ¿no? Y claro, bueno, esto al final pues afecta también a lo que es el desarrollo de la peli, sobre todo desde el punto en el que aparece hasta el final. No me molestó tampoco que fuese así, o sea, como villano ya digo, no me parece malo ni me molesta, pero creo que con ciertos ajustes se habría mejorado bastante su imagen, de cara a ser esa gran amenaza que prometían en los trailers y tal, ¿no? Que al final sí que lo acaba haciendo, pero pues eso, por Shimo, porque si no llega a controlar a Shimo, Kong lo vence en la primera pelea y vamos, se acababa la película ahí. Y luego vamos a lo que es el otro punto negativo, que es la poca relevancia de Godzilla. Y aquí hay muchas cosas que son irónicas. Vosotros ya sabéis que yo soy muy fan de Godzilla. Es de los dos, entre él y Kong, siempre lo elijo a él. O sea que es mi favorito. Y yo ya venía como medio mentalizado que no iba a aparecer tanto. O sea, sabía como que por los trailers también y teniendo el precedente de Godzilla vs. Kong, donde Kong fue protagonista, ya entendía muy bien que Adam Wingard, que es el director, se maneja bastante mejor con Kong que con Godzilla y de hecho encuentra en Kong más utilidad para narrar su historia, para armar toda la trama que con Godzilla. Esto ya se notaba en Godzilla vs. Kong, ¿no? Y aquí digo, bueno, creo por el tráiler, creo, espero equivocarme y al final no me equivoqué lamentablemente, pero ya en ese momento cuando vi el tráiler yo ya medio olía que el protagonista iba a ser Kong y que Godzilla iba a estar relegado pues más a un poco un factor secundario, un elemento secundario dentro de la película, ¿no? Pero aquí creo que es demasiado secundario. O sea, realmente al final Godzilla acaba siendo más una decoración, un complemento a lo que es Kong que un protagonista más. Y es una putada, porque realmente demuestra que Wingard no sabe muy bien, bueno, no sabe o no quiere, por pereza también puede ser, armarle una buena historia con una relevancia a Godzilla. Y es una putada porque, claro, yo soy fan de Godzilla, pero bueno, aquí como que no me ha importado tanto o no me ha jodido tanto que Godzilla no sea tan protagonista porque la historia de Kong está tan bien hecha y tan bien armada y sirve tanto para la película, para narrar la película, como, ya sabéis, como hilo conductor de lo que es la trama. Que bueno, que Godzilla al final sea más secundario, pues no me ha molestado tanto, pero habrá fans que sí que sean muy acérrimos a Godzilla y muy de decir, joder, si Godzilla no es el prota, no me interesa, que esto les puede molestar. Entonces, creo que ya para la próxima tocaría que la historia de Godzilla, si no es la principal, por lo menos sea igual de relevante que la de Kong, porque es que
Si no, ahí sí ya habría un problema aquí. ¿A qué me refiero con esto? Porque sucede una cosa muy irónica. Godzilla en esta peli tiene más escenas que las que tuvo en Godzilla vs. Kong. Porque en Godzilla vs. Kong realmente tiene pocas escenas en comparación con otras pelis del Monsterverse. Y bueno, sí que es relevante, es verdad, pero tiene pocas escenas realmente, comparadas con las de Kong en esa película, ¿no? Pues en esta Godzilla, teniendo más escenas, su historia es menos relevante que en la de Godzilla vs. Kong. Es algo súper contradictorio y que ya demuestra un problema, porque la verdad es que teniendo más escenas, su participación en la película no deja de ser más que un acompañamiento o, como dije, un elemento decorativo dentro de lo que es la trama de Kong. Porque al final, y aquí pondré otra vez el cartelito, esto es spoiler, pero básicamente la historia de Kong en esta película es ir descubriendo la Tierra Hueca, ir descubriendo cuál es esa posible amenaza que ha lanzado la señal, enfrentarse al Rey Scar y luego descubrir una forma de detenerlo. Mientras que la trama de Godzilla es farmear poder. Ya está. Es como Godzilla está toda la película, hasta por lo menos lo que son los últimos 40 minutos, farmeando poder para volverse más fuerte y para poder evolucionar en esa forma que todos vimos en el tráiler. Y eso es como su argumento, eso es como su arco argumental en esta película. Entonces me parece demasiado simplón y demasiado como una resolución muy fácil, ¿no? Y muy sencilla y hasta diría vaga del personaje, porque es como si el director no hubiese sabido muy bien qué hacer con Godzilla durante esa hora y 10 minutos iniciales, que ya son más de media película, o sea, imaginaos, y hubiese dicho, joder, ¿y ahora qué historia le pongo a Godzilla? Miren, ¿sabéis qué? Que vaya buscando radiación para poder evolucionar, ya está. Y es como una resolución, a mi parecer, demasiado floja. Creo que se podría haber armado ahí una mejor historia, que luego al final acabase en el mismo punto, con Godzilla evolucionando. Pero se podría haber armado una mejor historia. Mm, no sabría yo tampoco qué ejemplo poner, pero por ejemplo, yo qué sé, eh, que el rey Scar hubiese de alguna forma mandado a algún titán a la superficie y que Godzilla se tenga que estar encargando de ese titán, por ejemplo. No lo sé, pero creo que se podría haber encontrado una resolución mejor que el simplemente hecho de Godzilla está comportándose raro, como ya hizo en la anterior película, porque tiene que farmear poder para poder evolucionar. Y es como, joder, ¿en serio? O sea, de todas las historias que podías tener. Tampoco no funciona tan mal, porque es verdad que las escenas en las que aparece Godzilla siguen siendo épicas y hay momentos donde realmente enfrentamientos del lagarto con otros titanes que dices, genial, de puta madre por estas escenas. Pero claro, al final eso en el peso de la historia, lo que es el peso de la historia, es como si no hubiese pasado nada. O sea, habría dado igual que se enfrente a X o Y titán, si de todas formas eso no va a repercutir para la trama más allá del hecho de que pueda evolucionar, ¿no? Y no sé, siento como que todo el peso de la historia lo carga Kong, que puedo entender que sea más fácil desarrollarte y montarte una película con Kong que con Godzilla, porque con Kong es más fácil hallar un hilo narrativo, las expresiones de Kong, su comportamiento. Puedes guiar más una historia que con Godzilla, que siempre al fin y al cabo, pues al ser un lagarto, un titán tipo lagarto, es más complicado, ¿no? Y siempre vas a tener que tener a un humano detrás explicándote por qué hace estas cosas Godzilla o qué es lo que busca, ¿no? Y aquí también como que lo tienen un poquito así, como en la anterior película, como en la de Godzilla vs. Kong, pero bueno, aquí es como, te lo explican en 3 segundos, un personaje súper secundario, que es una de las líderes de Monarca, por así decirlo. Entonces lo explica muy rápido. Son 5 segundos que dice, ¿qué está haciendo Godzilla? Ah, pues Godzilla está haciendo esto para conseguir tal cosa, ya está. Y es como que, no sé, pero me habría gustado que tuviese más peso, por lo menos, sí, no al igual de Kong, ¿vale? Porque ya sé que Kong es el favorito del director, pero sí que tuviese un poquito más de relevancia, porque al final Godzilla está ahí, pues, ¿para qué? Para partirle la madre a Shimo, pero si fuese por eso, joder, que además Shimo ni siquiera, bueno, no voy a decir nada, pero bueno, eso. De hecho, al final ni siquiera acaba siendo tan relevante para la peli, porque más allá de pararle un poco los pies a Shimo, no es que haga mucho más. Quiero decir, Kong fácilmente podría haber vencido a Skarkin si Shimo no estuviese. Entonces, Shimo es un poco la excusa para que Godzilla pueda entrar en el combate, porque Shimo sí que es bastante poderoso y necesitaban a un personaje, a un kaiju, a un titán, que fuese igual o más poderoso que él. Entonces es ahí donde meten un poco a Godzilla. Pero,
siento que también se ve como un poquito forzado el hecho de que, bueno, para que esté Godzilla vamos a hacer aparecer a este titán tan poderoso. Y es como, bueno, al final lo único que hace Godzilla es eso, detener un poco a Shimo hasta que consigan vencer por fin a Scar King. Y es como una excusa, entre muchas comillas, porque lógicamente ya creo que estaba planeado que apareciese más allá de la figura de Godzilla, ¿no? Pero es como Shimo es un poco la excusa para que Godzilla pueda entrar en combate, básicamente, ¿no? También es verdad que no se pueden saltar a Godzilla porque es el titán más fuerte y tenía que tener sí o sí presencia, pero eso podría haber estado mejor escrito. O por lo menos a mí me habría gustado que se currasen más su historia, que es al final, pues eso, Godzilla tuviese una presencia independientemente de la historia de Kong y que también no fuese simplemente para pararle los pies a Shimo porque Shimo es peligroso, sino que fuese Godzilla por algún motivo propio que también, más allá de esta rivalidad que hay entre los alfas y tal, que por algún motivo propio también estuviese en la película, ¿no? Porque al final, pues eso, es un poco Kong no va a poder contra Shimo, pero Godzilla sí, entonces vamos a llamar a Godzilla por eso. Es un poco, bueno, una excusa un poquito floja. Pero bueno, al final también es verdad que eso es lo que propicia que haya ese enfrentamiento final que es súper épico y de eso no reniego nada, vamos, eso me ha encantado. Pero me habría gustado que el llegar a ese enfrentamiento épico hubiese estado armado de otra forma, o mejor armado, sobre todo para darle más relevancia a la presencia de Godzilla y que no sea simplemente pues eso, un adorno o un elemento decorativo dentro de lo que es la trama de Kong. Que de hecho tiene coña que se llame Godzilla y Kong cuando al final Kong es más importante que Godzilla y es el que tiene la historia principal en la película. Entonces es como otro punto flojo de la historia. De nuevo, tampoco me parece que sea un punto como para decir, uff, vaya mierda de película, ni te tira para abajo lo que es el resto de película, pero sí que punto negativo como tal sí que se considera. Entonces no te va a tirar para atrás toda la película, porque la peli está bien armada y está bien hecha, ¿no? Pero sí que puede molestar, sobre todo a los más fans de Godzilla. Si eres Team Kong, te la va a pelar. O sea, vas a decir incluso que salga menos, ¿sabes? O que no salga. Pero si eres Team Godzilla, vas a decir, uff, me habría gustado que apareciese un poco más. Que luego, al final, sí es verdad que ya cuando ocurre todo este nudo de la película y ya se descubre la amenaza del Rey Scar, pues ahí sí que ya toma más relevancia y ahí sí que ya ves su presencia realmente, ¿no? Pero ya para ese punto estás en el minuto, ha pasado 1 hora y 15 de película, 1 hora y 20, y ya estás por entrar en lo que es el último arco, el tercer acto y el enfrentamiento final. Entonces ya para ese punto dices, bueno, el que si aquí ya no lo hacían relevante, ya vamos, apaga, apaga y vámonos. Y es simplemente eso, que me habría gustado pues que tuviese un arco argumental también Godzilla que guiase la historia o que fuese igual de importante para el desarrollo de la trama, ¿no? Porque al final no deja de ser un mero acompañamiento, un mero adorno, un secundario al lado de Kong. Y es como, uf, que dejes a Godzilla como un acompañamiento para la historia, tiene tela, ¿eh? De nuevo, no es tampoco que sea lo peor de la película, pero es uno de los puntos negativos y yo creo que es algo que se puede mejorar de cara al futuro. Por lo menos Adam Wingard ahora ya tiene como una especie de deuda de cara a las próximas pelis que haga, que esperemos que sí que lo dejen hacer más películas eh, con este personaje, ¿no? Ya tiene que darle más relevancia o hacer una historia que también tenga el mismo peso que la que tiene Kong. Sobre todo por eso que digo, que apareciendo más en esta película que en la anterior, es más relevante en la anterior que en esta. O sea, fue más relevante en Godzilla vs. Kong que en esta película. Y es como, joder, si aquí aparece mucho más, tiene tela que no tenga la misma relevancia que en la anterior, por lo menos. Pero bueno, es un punto simplemente negativo. Tampoco, como digo, no tira la peli para atrás, pero sí que es algo a tener en cuenta, ¿no? Y luego ya todo lo demás son pequeños matices que, bueno, puedes decir, uff, esto me parece muy exagerado, esto me parece demasiado poco creíble, esto no tiene ningún sentido, hay muchas cosas que no lo tienen, pero bueno. Pero creo que la historia en general, quitando estas dos cosas que he dicho, que Skarkin podría haber sido más amenazante, representar un mayor peligro, y que Godzilla podría haber tenido una historia más relevante, ya quizás no tanto tiempo en pantalla, o sea, yo creo que incluso habría sacrificado el tiempo en pantalla de Godzilla porque su historia fuese relevante, fuese importante y aportase algo realmente a la trama, más allá de esta Godzilla porque tiene que aparecer y ya está.
pero al final se queda como un poco... La presencia de Godzilla es un poco porque es el más fuerte de los titanes y porque es realmente una amenaza dependiendo de qué lado esté y a quién apoye, ¿no? Y es como, vamos a llamar a Godzilla porque es el más fuerte y es por el que nos va a salvar el culo, básicamente. Entonces, me habría gustado que él también tuviese su propia historia individual, aparte de la de Kong, y que luego ya las dos converjan en lo que es el último acto. No que esté ahí, pues, como apareciendo porque tiene que aparecer, hasta ya los últimos 30 minutos, que es cuando ya se desarrolla todo lo que es la pelea final y toda esa secuencia que es bestial, ¿no? Como ya dije, estos puntos negativos tampoco es que me parezca que se traen abajo toda la película, ni mucho menos, simplemente son eso. Digamos que son puntos que con ciertos ajustes habrían funcionado mejor. O son como pequeños, no tan pequeños obviamente, pero son como elementos que me parece que con ciertos ajustes habrían hecho que la película fuese aún mejor de lo que ya es. Pero no es tampoco que demeriten para nada lo que es la historia de la película o te la traigan abajo y ya por eso la peli sea una mierda. Son simplemente eso. Son cosas o son pequeños ajustes que considero que si se hubiesen hecho, pues habrían hecho que la peli fuese o resultase aún mucho mejor de lo que ya es. Pero bueno, son simplemente puntos que se podrían haber mejorado. Dejando eso de lado, el resto de la peli es muy disfrutable, visualmente impactante, como ya he dicho. La mejor del Monsterverse sin duda alguna, y habría sido la mejor por mucho margen si hubiesen mejorado estos puntos que os digo que me parecieron un poco más negativos, sí, podríamos llamarlos así, podríamos decirlo. Es que tampoco los vería tan negativos si se les hubiesen hecho un par de ajustes a esas cosas. La peli habría sido ya la rehostia, o sea, yo ahí sí le habría puesto más de un 8. Ya sabéis que la nota que le he puesto ha sido un 6,8, creo que ha sido. Pero bueno, es simplemente por esas cosas, si no, sí que creo que habría sido, vamos, la mejor del Monsterverse, pero de lejos. Aquí, pues eso, rivaliza un poco con la de Godzilla vs. Kong, pero aún así sigo pensando que esta es mejor y ya es un punto más a favor de este universo, ¿no? Y también del director, que dice bastante. Así que nada, simplemente era eso, comentar lo que me había parecido y los puntos que menos me habían gustado y los que más. Que aquí creo que sobre todo pesa el espectáculo y la acción, y en eso, vamos, la peli va sobradísima. Ya digo, Zuko me ha encantado, o sea, espero ver más de ese simio en las próximas películas. Trapper también, ojalá que vuelva Dan Stevens en la próxima película. Adam Wingard, lógicamente, también lo quiero para la próxima película y que ya sal de su deuda con Godzilla y que por fin le arme una buena historia y una historia que tenga peso dentro de la trama. O sea que ya no vale que Kong ahora sea el que guíe toda la historia de nuevo. Ya, ahora sí tiene que ser Godzilla el protagonista a la par de Kong, si no es que más protagonista, porque ya le debe una película, ¿eh? Después de esta, Wingard ya le debe una película a Godzilla. Así que si en la próxima no es tanto o más protagonista que Kong, ahí sí ya me voy a enfadar, porque yo soy más fan de Godzilla, ya lo sabéis. Pero bueno, eso simplemente, pues esos detalles y creo que ya está todo dicho. No sé cuánto este podcast ha durado la hostia. Siempre me paso de la puta hora, me cago en la leche. Bueno, nada, los que la hayáis visto, comentad lo que queráis aquí. Y los que no seáis tan fans del Monsterverse, yo creo que vais a encontrar una peli muy entretenida. Solo ir pensando en eso. Es espectáculo puro y duro. Es escenas de acción. Es peleas contra criaturas. Es una peli que sí, que en la primera hora es mucho desarrollo, pero no por ello es aburrida. Y que la segunda hora es ya la explosión de lo que son todos los enfrentamientos y combates entre monstruos gigantes. Y ahí sí que vamos, va sobradísima. Y es una peli que en lo visual es espectacular. Sorprende sobre todo mucho por el manejo de los titanes y de cómo puedes armarte una secuencia solo con titanes de 10-15 minutos sin aburrir, sin que la gente eche de menos a los personajes humanos, centrado únicamente en los titanes. Creo que eso es un gran mérito. Cómo puedes estar en la butaca viendo 10 minutos enteros de Kong recorriendo la tierra hueca junto con Zuko y en ningún momento decir, oye, ¿y los humanos dónde están? Ni en ningún momento echarlos en falta ni de menos, y simplemente disfrutar de eso es bestial. Recuerda también un poco, obviamente, claro, salvando las distancias, ¿no? A Avatar, que es también de ese tipo de películas, que es todo CGI y que en ningún momento echas de menos la presencia de humanos, ¿no? Pues aquí también, solo que aquí era más difícil porque Avatar son humanoides y Kong y Zuko, aunque sean simios, siguen siendo monstruos gigantes. No es lo mismo y es más complicado. Y aquí sale airoso de eso. Entonces, enhorabuena a Wingard por haberlo hecho también.
Y a esperar cuál será la próxima película. Esperemos que esta rinda bien. Tengo entendido que está rindiendo bien en lo que son las previews y todo eso. Así que no hay motivo para alarmarse y pensar que va a recaudar poco. Además, tiene tela porque esta es la peli del Monsterverse que menos ha costado. Me parece que fueron 135 millones o así. No sé si me estoy saltando alguna cifra, pero más o menos 135 millones. Que ya la hace la peli del Monsterverse más barata, pero en ningún momento han bajado la calidad en ninguno de los sentidos. Quizás les ha salido más barata porque han utilizado menos humanos, han utilizado menos actores humanos, puede que sea por eso. Pero en lo que es visual, sonoro, peleas, escenarios, porque hay escenarios reales también de la película, lógicamente, todo eso lo han mantenido igual y hasta en lo visual, ya digo, se han superado. Entonces, no sé, es un poco como Minus One, ¿no? Que costó 15 millones y mira todo lo que ha logrado. Pues aquí lo mismo, han conseguido que con menos hacer más. Entonces, enhorabuena por eso y joder, mis aplausos. Y a ver cuál será la siguiente peli del Monsterverse. Comentaba con un amigo que ya toca que lleguen los aliens, sería la hostia que lleguen los aliens, pero bueno, yo creo que van a frenarse un poco y van a querer seguir explorando un poco más de la Tierra Hueca y también nuevos monstruos que incluirán que no hayan aparecido en pelis anteriores de Godzilla, ¿no? Que eso está muy bien. Hay que dar también el mérito a eso, de que ellos no tengan que tirar tanto de monstruos clásicos o de refritos de otros monstruos y que creen sus propios monstruos originales para esta parte de la franquicia, ¿no? Para esta saga. Entonces está muy bien que sean así de valientes de querer crear sus propios titanes y querer mostrar sus propias invenciones en lugar de tirar de lo simple que habría sido aparecer algún monstruo de una peli antigua de Godzilla en una nueva versión aquí. Me parece que es también una decisión valiente en ese sentido y la aplaudo. Me gustaría también ver más monstruos originales. Creo que eso está muy bien. ¿Cómo será la siguiente película? No lo sabemos. ¿Habrá siguiente película? Yo creo que sí, porque esta peli no creo que vaya a fracasar, no creo que le vaya a ir mal en taquilla. Espero, vamos. Y nada, eso simplemente, si sois unos espectadores casuales como yo llamo, creo que vais a poder encontrar las cosas buenas de la peli, la vais a disfrutar mucho, es peli palomitera al 100%, no hay que pensar nada, es simplemente para sentarse en la butaca, relajarse y disfrutar de un espectáculo de monstruos gigantes repartiéndose hostias. Con alguna que otra sorpresa y una trama humana bien elaborada, pero sobre todo una trama de monstruos mejor elaborada. Así que eso, nada, si la habéis visto ya sabéis comentar. Y si no, pues bueno, dadle una oportunidad. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el Monsterverse y tal, porque bueno, lo ven como muy exagerado, muy extremo, pero es cine para pasarlo bien, es cine para no pensar, para relajarse y para disfrutar de la experiencia y del espectáculo, que es lo importante. Y en eso esta peli en concreto, cumple de sobra. Así que eso, bueno, gracias por haber escuchado hasta aquí y nada,